Punto de encuentro, nos unimos, bajo su amor nos reunimos, como hermanos caminamos, en su gracia nos abrazamos. Cada paso lleno de fe, en su amor nos sentirás bien. No hay lugar como este hogar, punto de encuentro celestial. Contarles que vieron las sillas tan cómodas que tenemos, que gracias a Dios pudimos cambiarlas porque son apilables y demás. El viernes estuve en la escuelita de los nenes y vi que las sillas no tienen cómo apilarlas y realmente era una montaña de sillas y muy incómodo. Entonces decidimos poder cambiarlas por sillas blancas del mismo estilo de este. Pero para eso debemos vender aquellas sillas. Son 60 sillas que tenemos, por eso discúlpenme que corto todo esto para nombrarles esto, pero bueno, lo debo hacer. La idea es que para el próximo domingo tengamos esas sillas en la escuelita. Y vamos a vender las 60 sillas que ya se vendieron 30, hermanos compraron, quedan 30 más. Y las vamos a vender a 15,000 pesos cada una, 15,000 pesos, quedan 30 sillas. Estas que vamos a comprar salen un poquito más, salen 26,000 pesos, pero con esto, más el dinero de sus ofrendas, vamos a poder comprar, si Dios quiere, para el domingo las 60, porque y el plazo es hasta el miércoles, porque el jueves me permiten a mí como último día pagarlas. Entonces, si usted sabe quién podría querer sillas, tenemos plazo hasta el miércoles. Así podemos contar con el dinero que lo pueden depositar en la cuenta de Punto de Encuentro y también comunicarse con Eli, que es la que está llevando toda esta organización. Así el domingo, pues si lo pagamos el jueves, el sábado llegan las sillas, porque si no llegan las sillas van a tener que estar parados los nenes. Quería comentarles esto. Y vamos a orar antes de comenzar, que Dani nos traiga la palabra. También decirles que hoy seguía yo con la serie de los frutos del Espíritu, pero le pedí a Dani si él podía traer la palabra, porque fue una semana muy, muy agitada y la verdad que no llegué a preparar la palabra como ustedes se merecen, con el compromiso que preparo cada palabra. Así que Dani nos va a traer una palabra preciosa. Vamos a bendecir su vida. Señor Jesús, bendecimos la vida de Dani y esta palabra que trae directamente de tu corazón, Señor. Que sea para nosotros un bálsamo, que nos ayude a poder mirarte como vos nos mirás y actuar como vos actuarías, Señor Jesús. Bendigo su vida y que podamos estar concentrados y centrados en cada palabra que salga de la boca de nuestro hermano Daniel. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo están? Qué ambiente, ¿eh? Bueno, ¿cómo están? En victoria, ¿no? Vamos a saludar a todos aquellos que se conectan por las redes. Les damos la bienvenida y espero que este ambiente que quedó sea representado con esto que Dios puso en mi corazón. Y vamos a seguir. A ver, cerremos un poquito los ojos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra, porque nos vas a hablar directo al corazón. Te pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón y que nos des la posibilidad de poder lograr hoy algo que a mucha gente le cuesta, que a mucha gente le trae problemas, pero que es una traba en nuestra vida espiritual. Te pido, Señor,
que este tiempo sirva para poder entender que así como vos perdonaste todos nuestros pecados, nosotros también tenemos que perdonar. Te doy gracias, Señor. A vos toda la honra, a vos toda la alabanza, a vos todo el honor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar con un pequeño cuentito. Anónimo. Había 2 exploradores perdidos en el desierto. Estaban muy nerviosos, estaban muy mal. Y uno le echaba la culpa al otro, que no había podido orientarse, que por eso se habían perdido, que subieron a una montaña, que pasaron frío, que pasaron mucho riesgo. Y comenzaron a discutir acaloradamente hasta que uno de ellos le dio un bofetazo al otro. Sin decir nada, sin tener mal gesto para el agresor, aquel que fue golpeado fue y escribió en la arena con un dedo: hoy mi amigo me ha pegado una bofetada. Bueno, el clima quedó recontratenso, siguieron caminando. Siempre que hay una discusión, por un rato largo no nos hablamos, ¿no? Llegaron a un lugar que parecía hermoso y cuando se iban acercando era un oasis, altas palmeras, muchas plantas, mucha agua, mucha sombra. Y sin dudarlo fueron y se tiraron a nadar y a refrescarse. Pero el lago era muy profundo, más de lo que tenían en mente. Y aquel que había recibido la bofetada comenzó a hundirse porque no sabía nadar muy bien. Entonces el compañero lo vio y no dudó y se acercó y salvó la vida de este compañero. Después de que se recuperó de toda el agua que había tragado, sacó un cuchillo, buscó una piedra plana y escribió en la piedra: hoy mi amigo me salvó la vida. Entonces el otro, asombrado, le dice: ¿por qué cuando te di una bofetada lo escribiste en la arena y ahora lo escribís en una roca? Entonces le contestó: cuando alguien te ofende, debes escribirlo en la arena, porque el viento se va a encargar de borrar la ofensa y nacerá el perdón. Pero cuando un amigo te ayuda, escribilo sobre una piedra, porque ningún viento puede borrar lo grande y fuerte que es la amistad. Solo lo puede borrar la falta de perdón. El mayor problema, o uno de los mayores problemas que tenemos en el mundo, es que el ser humano tiene una falta de perdón tremenda. Y la falta de perdón se convierte en una epidemia. El mundo entero necesita del perdón. Y también la iglesia de Jesucristo necesita el perdón. Y esa falta de perdón es una puerta abierta al enemigo. Es una puerta que al abrirla puede destruir nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida física. Y muchas veces que no perdonamos eso que nos hicieron, nuestra alma se llena de amargura y la ofensa se convierte en una herida y esa herida en una marca en el corazón. Entonces, ¿qué es realmente perdonar a los que nos ofenden? ¿Y cómo nos damos cuenta que lo hemos logrado? Esa puede ser la primera pregunta. Ustedes saben que a mí me gusta hacer preguntas y después contestarlas, ¿no? Bueno, vamos a ver hoy qué nos dice el Señor sobre el perdón. Vamos a tratar de aclararlo un poco y para que nuestras heridas, las tuyas y las mías, puedan convertirse en cicatrices, vamos a tratar de entender qué es el perdón para que esas raíces de amargura que están adentro de nuestro corazón las podamos arrancar y se vayan. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Hay 3 palabras griegas que usan el Nuevo Testamento para referirse al perdón. Amnesis, despido o liberación. Apiemi significa enviar afuera. Apolou significa dejar suelto, desatar el caballo para que se vaya. Eran muy cultos, muy inteligentes los griegos. Despido o liberación, enviar afuera, dejar suelto, desatar el caballo para que se vaya.
Mateo 6, 12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lucas 6, 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces, si somos críticos, antes de ser compasivos, vamos a recibir críticas como recompensa. Pero si tratamos con generosidad al otro, vamos a recibir gracia y compasión. ¿Sí? Pero en nuestra persona, por lo general, la tendencia es a tratar horriblemente al otro. ¿Por qué? Porque ese otro nos hirió, porque ese otro nos lastimó. Y usamos una frase típica que es, yo perdono, pero no olvido. Entonces no perdonaste. Eso no es perdón, eso es engañarse a sí mismo. ¿Qué es perdonar, entonces? Perdonar es olvidar el daño que nos han hecho. Es olvidar todo lo que nos han dañado por medio de algún familiar o algún amigo, algún compañero del colegio que te trató mal, que hizo algo malo, que te abusó. Es perdonar, es soltar, es dejar que el caballo se vaya. ¿Y cómo? Para entender el cómo tenemos que mirar a Dios. ¿Y por qué mirar a Dios? Porque Dios es el ejemplo perfecto del perdón. Y nosotros tenemos que ser el reflejo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Bien. Hebreos 10, 17, 18 dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nunca más, nos dice el Señor, me acordaré de sus pecados y transgresiones. El perdón de Dios es perfecto y nos lo da sin que nosotros hagamos nada. Solo por gracia. El perdón es liberar o dejar a una persona que nos ofendió, a esa persona que te torturó, a esa persona que te maltrató. Perdonar es soltar a esa persona, es cancelar la deuda que él tiene pendiente con vos y que nosotros tenemos pendientes con él. Es quitar el cargo, los cargos, el acta, el prontuario de esa persona en nuestra vida. Y tiene que ser un acto voluntario, no basado en emociones. Porque si es basado en emociones, perdono, pero me sigo acordando. ¿Y qué no es perdonar? No es perdonar, esforzarse para olvidarse de lo que me hicieron. No es perdonar, negar el daño que nos hicieron. No es pretender que el tiempo va a borrar todo. No es ignorar lo que pasó, no es disculpar a tu agresor de palabra, decirle listo, sí, ya está. Porque si le decís te perdono y no lo haces desde el corazón, es falso. Y no estás perdonando. Y el que no perdona mantiene preso a su propio corazón. Y dentro de su corazón también mantiene preso al que lo dañó. Y también mantiene preso al que lo ofendió, al que abusó de vos, al que te maltrató en el colegio, que te hizo bullying, al que te pegó mientras era tu pareja, al que te cargó porque eras distinto o diferente, al que te hizo mal y que no le importó nunca las consecuencias que iba a haber en tu persona. Ese está preso dentro del corazón si no lo perdonamos. Y si lo mantenemos preso en el corazón se enferma, se carcome, se lastima, herido y lleno de amargura. ¿Y sabes una cosa? El corazón tuyo y el mío fueron creados por Dios y fueron creados a imagen de Dios. Y si tu corazón fue creado a imagen y a semejanza del corazón de Dios, Dios es rápido para perdonar. Porque Él, a través de su Hijo, perdonó tus pecados, mis pecados y los pecados de todo el mundo, los que eran, los que hacemos hoy y los que vamos a hacer. Y a través de ese corazón de Dios,
vamos a tener vida eterna. Entonces, si nosotros tenemos el corazón a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué tenemos ese aguijón clavado en el corazón y no lo largamos y no soltamos la cuerda para que el caballo se vaya? Ese corazón de Dios fue creado para amar. Y su amor es infinito. Y el corazón tuyo también fue creado para amar. Entonces, si fue creado para amar, no fue creado para odiar. Y si vos tenés rencor y resentimiento, vivís odiando. Aunque no lo digas. Y de última lo agarrás y lo metés en una cajita que tenemos ahí adentro, que no sé si se llama yo o super yo, algo así, que lo tapa. Y es como que al final de la parábola de los dos deudores, termina diciendo en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Si a cada uno de los que te ofendieron vos no los perdonás, yo no los perdono, el Padre Celestial va a hacer lo mismo con vos y conmigo. Ahora, ¿perdonar es una alternativa? No, no es una alternativa. Perdonar es un mandato. Perdonar es un mandato. El Padre Nuestro es muy lindo. Termina en el amén, ¿no? Pero después, ¿por qué no seguimos leyendo los versículos que siguen? Dice, después de amén, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Vamos de nuevo. Después del amén, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no los perdonás a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre te va a perdonar. Está frito. Porque si Dios es perdón, y nosotros somos a semejanza de Dios, y nos llenamos la boca diciendo que Cristo se está formando en mí, ya no vivo yo, sino que va a ser que es Cristo el que va a vivir, hacete cargo. Si somos imitadores de Cristo, tenemos que agarrar el ejemplo completo, no por partes. Agonizaba en la cruz del Calvario y le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Entienden la magnitud del amor de Cristo, sufriendo, muriendo en la cruz por vos y por mí, diciéndole al Padre, perdonalos porque no saben lo que hacen? Y nosotros estamos enroscados porque el vecino de al lado nos rompió un pedazo del auto y no podemos dormir y estamos amargados. Está bien, hay cosas mucho más jodidas. Si fuiste abusado, te va a costar. Seguro que te va a costar. Pero tenés que trabajar sobre eso. Si fuiste manipulado, si fuiste dañado, te va a costar. Pero si somos imitadores de Cristo, tenemos que tomar su ejemplo. Que la palabra no quede solamente en leerla y decir, uy, qué lindo. Tomamos. ¿Vos tomás el ejemplo de Cristo? ¿Yo tomo el ejemplo de Cristo? ¿Y cómo nos sentimos si sabemos que Cristo, y por medio de Cristo, nosotros recibimos en el corazón el perdón de todos nuestros pecados? Ahora por gracia somos los que recibimos su perdón. ¿Y nosotros qué? Y además somos portadores de la posibilidad de perdonar, porque Cristo se va formando en nosotros, pero tenemos que tener fe. Y los discípulos, después de tratar de sacar el demonio a ese niño que había tenía ataques de epilepsia y no habían podido, el Señor dijo, pequeños creyentes a los discípulos, y el hombre le dijo, creo, aumenta mi fe. O ayúdame a aumentar mi fe. ¿Y nosotros qué? Yo te pregunto, ¿tenés fe en Cristo? ¡Wow!
¿Tenés fe en Cristo? Ah, ¿aceptaste a Jesús en tu corazón? Vamos a empezar por ese punto. Tenemos que empezar por hacerlo con nuestro Señor y Salvador. Hay gente acá que quizás nunca lo aceptó. Entonces, quiero que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración juntos. ¿Te parece? Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en este día y te pido, Señor, que perdones mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida, porque hoy y para siempre acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único Rey y Salvador. Te pido todo esto, Señor, humillado y constricto, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Y hoy que hay fiesta en el cielo, porque aunque sea uno, pasó de muerte a vida. Una vez que Dios te aceptó, que Jesús está en tu corazón, el Espíritu Santo empezó a morar en vos, ¿sí? Y hoy vas a tener un cambio. Y en ese cambio vamos a poder empezar a tratar un poco más de cómo vas a lograr perdonar. Y cómo voy a lograr perdonar. Porque yo no estoy afuera del tema, ¿eh? Ya no tenemos ninguna excusa para no perdonar al que nos ofendió. Si comprendiéramos lo maravilloso y sorprendente que es el amor que se manifiesta a través del perdón de Dios para nosotros, nuestro corazón tendría que quebrarse en dos en este momento. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Y a quién tengo que perdonar? Esa es la otra pregunta. ¿Tenés idea a quién tenés que perdonar? Al primero y más importante que tenés que perdonar es a vos mismo, a mí mismo. Es comenzar por el principio. Entonces, ¿y qué tengo que perdonar de mí? Seguramente que me vas a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo a nosotros mismos? Todos tenemos una bendición que es la comunión con Cristo, con Dios, con Cristo. Pero esa comunión, esa relación es bidireccional. Bidireccional, dos direcciones, una de ida y una de vuelta. La comunión de Dios con nosotros es eterna y nunca se corta. Él está siempre en comunión con nosotros. Pero la comunión nuestra con Dios sí se corta. ¿Cuándo se corta? Cuando no pedimos perdón por nuestros pecados, cuando no pedimos perdón por nuestros actos del pasado, aquellos que vienen a nosotros como recuerdo y no los confesamos, porque nos da vergüenza confesárselos. Nos da vergüenza confesarle a Dios las cosas que hicimos. Y examinate y acordate de esto porque te vas a dar cuenta que es cierto. La comunión nuestra en ese momento con Dios se corta. Él sigue en comunión con nosotros. Y cuando le confesamos y reconocemos y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, esa comunión con Dios volvemos a tenerla de nuestro lado. Entonces nosotros somos como un sub y baja. Cuando volvemos a pecar, otra vez nuestra comunión se va a romper y así sucesivamente. No habrá paz en nuestro corazón, ni en tu corazón, ni en mi corazón, hasta que hayamos confesado a Dios todos los problemas y todos los errores que cometimos en la vida. Y vamos a experimentar el perdón de Dios en nosotros cuando recordemos esas palabras crueles que dijimos a alguien en algún momento, cuando nos pongamos a pensar en aquel aborto que hicimos, o del que fuimos cómplice, o el que insinuamos, o nos vamos a poner a pensar que en aquellos padres que echaron a sus hijos, o a alguno de sus hijos, porque se portaba mal, y por culpa de haberlo echado de la casa, esos hijos terminaron arruinados. Y por culpa de que terminaron arruinados, después terminaron arruinados los padres también. Entonces, las cosas
se las debemos confesar a diario a nuestro Señor. Y Él está oyendo y esperando. Y si no lo vamos a hacer, vamos a vivir inmersos en la culpa. Nos levantamos con el peso que nos abruma porque hemos puesto las cargas en nuestro propio cuerpo y no en el de Dios. Nos encarcelamos espiritualmente. Todo a pesar de que Jesús murió en el Calvario por vos y por mí. Si no nos perdonamos a nosotros mismos, jamás vamos a poder confiar en que Dios nos perdonó. Y cargamos ese peso de culpa para siempre. Entonces, eso nos hace sentir indignos, culpables, amargados, agobiados y atormentados. ¿Les pasó a alguno? A mí me pasó. ¿Y sabes qué es lo peor? Que al que más le gusta eso es a Satanás, el príncipe de este mundo. Le encanta eso. Mientras nosotros intentemos superar nuestra culpa, con esos pensamientos compulsivos, con las drogas, con el alcohol, con el materialismo, con el sexo, con todo lo que nos da el mundo, y nos convertimos en adictos, que significa no poder decir, no poder hablar, el que no dice lo que le pasa, no le contamos a Dios, nuestro Padre, lo que nos pasa, no le contamos a Dios lo que hicimos. ¿Y entonces qué estamos haciendo? Somos adictos. Y Satanás está recontento. Al no pedir perdón y al no decirle a Dios que nos perdone, caemos en las adicciones, caemos en los trastornos psiquiátricos, caemos en las separaciones. Y si Dios no nos perdona, no tenemos excusa con nuestros pecados. ¿Cuál es el pecado que tenés oculto? Pensalo. ¿Cuál es? Y si te parece que no tenés, esta noche ponete en contacto con el Espíritu Santo y decirle que te lo muestre. Y vas a ver que te vas a acordar de algunas cositas que no nos acordamos. Y si te pones en contacto con el Espíritu Santo, decirle que te lo muestre y decirle que te perdone. Y vos perdonate. Entonces la paz va a venir a tu corazón. Isaías 1, 18, 19 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, quedarán blancos como la nieve, y aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán de lo bueno de la tierra. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Entonces perdonemos. A nosotros primero, para poder perdonar al otro. Igual que Él. Y si no, dejemos de decir cosas que son falsas en nuestra vida. Que Cristo se ha formado en mí, que yo soy un reflejo de Él. El requisito de Dios para que nos perdone es solamente perdonarnos. Pero lo que me hizo fue muy grave, pero lo que hizo aquella persona que abusó de mí no la puedo perdonar, me maltrató toda la vida, me golpeó todo mi matrimonio. ¿Cómo lo voy a perdonar? Yo no quiero volver a estar con él. Está todo bien, pero eso son excusas. Porque lo que tenés que hacer es perdonar. Aquel que te hizo daño tiene que ser perdonado, porque si no, viene una palabrita que se llama remordimiento. Remordimiento significa, según el diccionario, inquietud, dolor interno que aparece después de realizar una mala acción. Y también llamamos resentimiento a todo lo que produce dolor moral. Eso lo dice un diccionario bíblico y lo dice la Biblia. Ese dolor moral se produce como consecuencia otra palabrita que es mucho más compleja, que es el rencor y la furia. Resentimiento, si lo dividimos en dos, resentimiento. Vas a sentir mañana lo mismo que te taladró el cerebro y el corazón hoy. Y lo resentís, y es como si fueras a jugar a la pelota y la
rodilla te duele, pero seguís yendo y lo resentís. Y termina en rencor y furia. Y si el perdón no tiene cabida en el corazón, no vamos a avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Y acá tenemos dos personajes que podemos tomar como ejemplo. Dos personajes bíblicos, dos hombres de Dios que fueron, vamos a decir que se equivocaron, cometieron un pecado. Uno lo negó 3 veces, Pedro. Y el otro lo vendió por 30 monedas. ¿Qué pasó con Pedro? Se llenó de dolor y se arrepintió. ¿Y qué pasó con Judas? Se llenó de remordimiento. Se llenó de dolor, de bronca hacia sí mismo. ¿Y qué terminó haciendo? Se terminó matando. El rencor y el resentimiento nos puede llevar a cualquier lado. La decisión es tuya y mía, nadie puede obligarte, pero si Dios ya te perdonó, para vos es un mandato tener que perdonar. Y para mí es un mandato tener que perdonar. Mateo 6, 14, 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros, vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Machaquemos para que lo entendamos. ¿Debo reconciliarme con esa persona? ¿Debo volver a relacionarme con esa persona que me hizo daño? Seguramente una vez que te hizo daño, no tenés ganas de volver a estar con esa persona. No es obligatorio. Lo importante es que lo perdones, no es que vuelvas a él. Lo importante es que te saques la mochila que te lleva acá arriba, ¿sí? Y te pesa. Y cuando lo asientas y lo digas con voz alta, cuando digas, te perdono fulano de tal, te perdono Pepito o Margarita, y lo repitas desde tu corazón, el peso se va. Una vuelta, me pasó, después de una prédica que escuché, llegar a mi casa y soñar toda la noche con mi papá. Mi papá ya se había muerto. A los 6, 7 años yo descubrí que era alcohólico. En un pueblito donde todo el mundo sabía, yo tenía que ocultarlo, tenía vergüenza, tenía miedo. Mi mamá me machacaba que no se tenía que enterar nadie porque mi papá era bueno. Y era un martirio, porque tenía que tener la bicicleta afuera porque si venía alguien tenía que salir corriendo, para que no lo vean. Nunca tuve una relación con mi papá. Cuando se murió, me quedó como un vacío y algo que no lo podía manejar. Hasta que ese día que escuché a un pastor de Ríos de Vida que predicó sobre el hijo pródigo, llegué a mi casa, le di un beso a mis hijos, me acosté y soñé toda la noche con mi papá. Cuando estaba re borracho y de cada tanto me decía, perdoname, perdoname. Y yo me decía para mis adentros, che, pero si yo antes de que se muriera en el lecho de muerte, ahí en el sanatorio, lo perdoné. Y no lo había perdonado nada. Y el Señor me llevó por un camino de 3 o 4 días de orar y de pedirle que me dé orientación, hasta que, creo que fue al tercer día, me senté, hice silencio en mis oídos, traté de tapar los ruidos del mundo, traté de no escuchar para nada la voz del diablo y empecé a sentir silencio y empecé a decirle, te perdono, te perdono, te perdono. Creo que lo debo haber dicho como 50 veces, pero cada vez que decía te perdono, el peso era cada vez más livianito. Parecía como que había perdido 20, 30 kilos. Y no estaba tan gordo, ¿eh?
A partir de ese momento yo empecé a darme cuenta de que realmente lo había perdonado. ¿Por qué? Porque ya no lo soñé, ya no pensé en todo eso, ya no me acordé de todo lo malo. Ahí me empecé a acordar de lo bueno. Ahí la raíz de amargura la arranqué del todo de adentro de mi corazón. Todos saben que yo me separé hace poco y me ven bastante bien. Y es porque tenés que tratar de estar bien. Y para tratar de estar bien tenés que perdonar. Te lo digo de corazón. Y no para que todo el mundo se entere, sino para que todo el mundo entienda que ese es el camino. Ese es el camino. Jesús le dijo a los discípulos, 1 milla más. Si querés caminar 1 milla más, perdona. Perdona. Hace que ese peso del alma desaparezca. Y puede ser que esa persona no viva más como mi papá. O puede ser que esa persona viva lejos. Puede ser que sea un familiar. No importa. Perdonar es para vos, no es para él. Como una amiga le dijo a alguien que le había hecho mucho daño, yo ya te perdoné, ahora que te perdone Dios. No es necesario que se lo digas a él, al que te hizo daño, es necesario que se lo digas a Dios. Es el único que se tiene que enterar del tema y del problema de tu boca y entender vos que si el día que se lo digas desde tu corazón, Él va a saber que perdonaste. Y cuando Él sepa que perdonaste, te va a perdonar a vos, nuestro Padre Celestial. Señor, vos me perdonaste todo, yo lo perdono porque soy tu hijo y quiero paz y quiero que ya no me duela. Es tan simple la oración. Entonces, ¿cómo tenés que empezar? Orando. Y agarrá un papel y una virome y empezá a anotar y decirle al Espíritu Santo, decime a quién tengo que perdonar. Y no agarres una hoja, porque vas a empezar a hacer una lista larga. Y bien larga. Y después, cuando ya los tengas a todos y ya estés seguro que no te quedó ninguno, empezá a repetir en voz alta, yo te perdono, fulano, por aquel día que me pegaste un cachetazo en el colegio. Yo te perdono, papá, porque me arruinaste la infancia y la adolescencia. Yo te perdono a vos, que fuiste mi marido y que me moliste a palos. Y vas a ver que el peso de la mochila cada vez se hace más liviano. ¿Perdonaste alguna vez? ¿Qué estás esperando? Y no me digan que no tienen nada para perdonar porque no se los creo. Y menos le va a creer el que está allá arriba y que nos creó. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, porque por ella muchos sean contaminados. Ojo, que esa plantita clavada en el corazón y que duele, va a contaminar a los que están al lado tuyo. ¿Y vos sabés una cosa? Si vos tenés una manzana podrida en un cajón, se te pudre todo. Y si no perdonamos, ¿qué pasa? Primero estamos desobedeciendo a Dios. Vení, Dios con nosotros. Se llama Emanuel. El otro día, el otro dije. Un aplauso para Emanuel. Gracias. Y si no perdonamos, ¿qué pasa? Primero, estamos desobedeciendo a Dios, porque Dios nos da un mandato. Y si no perdonamos, lo desobedecemos. Y acuérdense que de las 3 cosas más importantes que siempre les recalco que digo yo que Dios nos pide, es fe,
arrepentimiento y obediencia. Entonces desobedecemos a Dios. Segundo, tendremos consecuencias físicas. Escuchen esto. La falta de perdón produce arritmias, hipertensión, gastritis, colon irritable, dolor de cabeza, contracturas y adicciones varias. Y un autor médico muy reconocido dice que el rencor que produce la falta de perdón te mata lentamente. Tercero, tendremos consecuencias emocionales, angustia, depresión, baja estima, crisis nerviosas. Cuarto, consecuencias sociales. Afectamos a los que nos rodean y se deterioran nuestras relaciones y vivimos con deseo continuo de venganza y de odio. Vivimos con ganas de hacerle daño al otro por el daño que nos hicieron y que no perdonamos. Consecuencias espirituales. No llegamos a entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. Dios no te va a venir y te va a decir, che, el propósito mío para con vos es este, pero te lo va a marcar. Y si no lo podés entender, es porque te convertiste en un corto de vista espiritual. Porque el rencor te contamina. Hebreos 12:13 dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y ese rencor, por no perdonar, es la manzana podrida que pudre todo el cajón. Contamina familia, trabajo, contamina amigos, contamina relaciones de amistad, contamina matrimonios, contamina un noviazgo, contamina una iglesia. Cuando estás limpiando el jardín y aparecen esas plantitas que son como cardos que te pinchan los dedos, si vos las arrancás, queda un pedazo ahí y vuelve a brotar enseguida. Ese cardo hay que sacarlo desde el fondo, toda la raíz, para que no crezca y brote y te pinche de nuevo. Y si no perdonás, te quedás abrazando un cactus. ¿Te imaginás abrazar un cactus? Se te va a llenar el cuerpo de espinas. Y no hay médico que te vaya a sacar las espinas. Y no hay pinza que use ningún médico que te pueda sacar las espinas que te quedan tan adentro. El único que te puede sacar las espinas es Dios. Jesús es el único que va a poder sacar las espinas. Y vos tenés que ser obediente y perdonar. Y la amargura se termina a veces disfrazando de exceso de sabiduría. Cuanto más sé, cuanto más me jacto de lo que soy, cuanto más me inflo, es para tapar el defecto que tengo. Un aguijón grande, bien clavado en el medio del corazón. Y el sexto punto, le abrimos la puerta al diablo. Una persona que se acuesta herida, se levanta enojada. Esa noche se acuesta enojada y se levanta resentida. Después se acuesta resentida y se levanta amargada. Primero de Pedro dice 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo busca siempre a quien devorar. Y si vos no perdonás y dejás esa puerta abierta y hay falta de perdón, Satanás, con minúscula, toma ventaja en nuestra vida. Y nuestras oraciones son estorbadas. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. La palabra es maravillosa. Si no nos entra en el bocho después de leerla, ¿qué más pasa si no perdonamos? Y que a Satanás le encanta. Nuestras ofrendas, cuando las traemos al altar, no son un olor grato para Dios. Dios nos entrega a los verdugos, dice la palabra. La falta de perdón es un atractivo para los demonios. ¿Quiénes son los verdugos? Ellos, en griego, verdugo significa atormentador y también significa demonio. Y la palabra dice que Dios nos entrega a los verdugos. Y esos verdugos vienen a recordarte que lo que estás haciendo en tu vida está bien. Porque son engañadores.
En cambio, Dios te entrega a los demonios por tu falta de perdón. Y para colmo, o mejor, no vamos a decir para colmo, es el único que te puede sacar de la garra del demonio. Entonces depende de vos, ni de Dios ni de Satanás. Depende de vos que te dejes de torturar y empieces a perdonar. Ahora ya sabés el plan del enemigo. Y vos tenés la libertad de aceptarlo o no. Yo decidí usar la autoridad de Cristo. Y el séptimo y último punto dice que la fe es anulada porque dejamos de creer, porque al no perdonar empezamos a tener dudas y el amor que podemos dar es anulado y el amor que podemos recibir también es anulado. El que está herido no puede amar libremente y somos esclavos. Entonces yo te propongo que hagamos como Pablo y Silas. Encarcelados y engrilletados empezaron a alabar a Dios hasta que los barrotes se rompieron y los grilletes se abrieron. ¿Querés seguir siendo esclavo? ¿Querés seguir siendo preso? ¿Preso del rencor, del resentimiento, de la amargura, de la falta de felicidad? El que te hizo daño ya ni se acuerda del daño que te hizo. Pero a vos te marcó. Tu corazón sí se acuerda. Anda y pedile a Dios que te ayude a perdonar. Pedile a Dios que te ayude a soltar ese peso. Busca una terapia que te ayude. Hay excelentes profesionales que te pueden ayudar. Pero por sobre todas las cosas, abrí el cofre de tu corazón. Y el único que tiene la llave para abrirla, sos vos. Y cuando la abrís, van a empezar a salir todas las cosas. Abrí el cofre y poné en palabras lo que te pasó. Y vas a dejar la mochila y la mochila no va a pesar. Y perdoná, perdoná y perdoná. Porque Dios ya te perdonó. Ahora te toca a vos, perdoná, perdoná. Y no vale la pena seguir sufriendo. No vale la pena seguir sufriendo, sabiendo también que el otro es feliz, porque a él no le pasa nada. Perdona, porque así el Padre Celestial te va a perdonar. Vamos a despedir a la gente que está conectada en nuestras plataformas, en nuestras redes, y los invitamos a que busquen una iglesia que amen la palabra de Dios, que la cuiden y que la prediquen con todo amor y con toda doctrina sana. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.